En primer lugar, dar la bienvenida, señor Pacheco. Comenzamos con las sustituciones de los diferentes grupos. Por el Grupo Agrupación Socialista Gomera, no hay sustitución. Por el Grupo Vox, no hay sustitución. Por el Grupo Nueva Canaria, no hay sustitución. Por el Grupo Popular. Sí, presidente, buenos días. Jennifer Curbelo sustituye a Fernando Enseñat. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista Canario, ¿no hay sustituciones? No. ¿Y por el Grupo Socialista hay alguna sustitución? No. No, pero pues, ¿va a haber alguna? Vale. Bueno, pues si la hay, ya veremos. Vamos a hacer una alteración en el orden del día. Vamos a empezar por el segundo punto, el punto número 2 de la audiencia de cuentas, memoria de actuaciones correspondiente al ejercicio 2024. Es un informe solamente de presentación, por lo tanto, señor Pacheco, tiene usted la palabra por 8 minutos para hacer la presentación del informe, de la memoria. Gracias. Buenos días. Bueno, se trata de la memoria de actuaciones del año 24, que fue aprobada el 27 de marzo del 25 y presentada al Parlamento el 31 de marzo del 25. Se realiza conforme al artículo 20 de la Ley de la Audiencia, que establece que en los 3 primeros meses del año siguiente se presentará una memoria comprensiva de la actividad de la audiencia. En este caso, una vez presentada, se comparece ante la Comisión Parlamentaria encargada de las relaciones con la audiencia y se presenta y, bueno, puede ser objeto de debate, que en este caso, en el día de hoy, no va a ser objeto de debate. Por lo tanto, es una obligación legal y en la cual plasmamos los principales datos y actuaciones desarrollados en el ejercicio, en las labores de las 4 fundamentales pilares competenciales de la audiencia, que es la fiscalización, la actividad consultiva, la de asesoramiento y la de corrupción. Por una parte sirve para rendir de cuentas ante el Parlamento, que es el principio básico, y a la vez un ejercicio de transparencia que aplica la audiencia, ya no solo a nivel externo, también dirigido tanto al ciudadano como a los operadores sociales, económicos y sociedad en general. Por otra parte, aporta una serie histórica que hacerle el seguimiento, pues bueno, tiene su interés y destaca mucho las diferencias de periodos de actividad. La actividad anual siempre se inicia con la aprobación del programa de actuaciones de cada año, que en el caso del 24 se aprueba en diciembre del 23 porque tiene que estar remitido al Parlamento antes del 31 de diciembre. La principal novedad en este año es que frente al 22 y al 23, el 24 incluye la programación no solo de la actividad de fiscalización, sino de la actividad de prevención de la corrupción, unificando la planificación. En el programa anual se incluyen 23 actuaciones fiscalizadoras procedentes de los años anteriores, que tenemos que seguirlas realizando, 14 nuevas fiscalizaciones, de las cuales 8 son de carácter preceptivo y 6 son específicas, y en estas últimas se incluye una iniciativa del Parlamento de Canarias y 2 que se realizan por colaboración con el Tribunal de Cuentas. El marco de esta programación es que la norma establece que en el artículo 9 que la audiencia realiza una programación en base a sus medios personales y su presupuesto, de tal manera que permite un juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económica financiera del sector público. Debido a que la mayor parte de las fiscalizaciones se realizan con personal propio, esto constituye de alguna manera una limitación a la capacidad de realización de actividad por parte de la audiencia. Puntualmente se realiza algún tipo de contrato externo, básicamente en el área de cabildos y en el área de prevención de la corrupción, que cuenta con un solo efectivo, y también en el caso del 2024 se ha acudido a un contrato externo por 30.000 euros. Como principio de actuación siempre mantenemos en esta programación una serie de objetos. Primero, atender a las fiscalizaciones de las que nos solicita la Comisión, sumarnos a las fiscalizaciones coordinadas con el Tribunal de Cuentas por esa visión nacional y por un entente de coordinación que tenemos entre todos los órganos de control externo y el Tribunal de Cuentas, y en algún momento se incorporan a fiscalizaciones que están en curso algún tipo de denuncia con la cual se haya contado. La novedad de este año es, después de un acuerdo adoptado en diciembre de 2023 por parte de la Mesa del Parlamento, es que
puede haber informes que se acabe la tramitación parlamentaria sin su presentación en caso de que haya transcurrido un periodo temporal significativo en relación con la materia de objeto de fiscalización y el periodo en el cual se realizan las actuaciones fiscalizadas y esa presentación. 2 informes en el 24 no se presentaron. A nivel de organización se produjo el cambio de la actividad, el cambio de los titulares de la audiencia después de con un año de dilación. En mayo de 2024 se produce el cambio. A nivel de actividad, que quizás destacando lo principal, en el 24 se realizan un total de 12 fiscalizaciones recurrentes, que son aquellas que están determinadas por la ley, fiscalizaciones específicas, que son, como les dije, programadas por la audiencia, solicitadas por la comisión, o la actividad de la coordinada con el Tribunal de Cuentas, se realizaron un total de 7. Es importante ver una parte del informe contiene la evolución de los informes de fiscalización, en el cual los datos muestran una tendencia claramente descendente desde el primero de los ejercicios objeto de análisis, que es el 2011, si no recuerdo mal, hasta el año 2018, en que vuelve a experimentar una tendencia claramente ascendente hasta llegar al 24, año en el que se supera el límite máximo en cuanto al número de informes aprobados, y más si se consideran los de prevención y asesoramiento, que nos vamos a 24, nos iríamos en ese caso a 29 informes totales realizados por la audiencia. Es también destacable que tradicionalmente en un ejercicio donde se produce la renovación de consejeros, la actividad suele decaer mucho, porque los consejeros salientes prefieren acabar su trabajo y dejar la opción a los nuevos para que adopten las fiscalizaciones que estimen, y en este caso no se ha producido, ya que el número de informes aprobados de este tipo fueron un total de 12. Permanecen en curso un total de 22 fiscalizaciones, me refiero a 31 de diciembre del 24, un total de 22 fiscalizaciones en las diferentes fases: en planificación, ejecución de trabajo de campo o alegaciones. En cuanto a la prevención de la corrupción, ya había citado el número de expedientes. Empezamos a trabajar en prevención, aunque la modificación de la ley es del 17, se empezó a trabajar en realidad el año 20, unos días antes de declararse la pandemia, con lo que el 20 de alguna manera fue un año de planificación de trabajos. A partir del 21, 22, 23 es cuando realmente empiezan a realizarse trabajos, y se producen, en el año 21 se produce un único informe, en el año 22 se producen 8, en el año 23 se producen 3 y en el año 24 se producen 10. La diferencia de que años tengamos un volumen importante de informes y otros años bajemos es que cuando seleccionamos unidades específicas, le hace ayuntamientos, por ejemplo, hay 8 ayuntamientos en los informes de este año, hay los 4 mayores y 4 que de alguna manera habían mostrado algún tipo de riesgo, pues bueno, el análisis de la entidad, así como toda la metodología, es la misma, y eso permite realizar mayor cantidad de informes. Cuando son informes específicos, pues hay que realizar el completo trabajo y implica un mayor coste. Ahí comentamos los aspectos de rendición. No voy a entrar en ellos porque ya estamos incluso un poco fuera de tiempo, pero bueno, en todo caso, cuando básicamente el 2%, que es una pregunta recurrente que se suele hacer en muchos informes, se aplican cuando, una vez mandado un requerimiento, se le hace un segundo requerimiento combinatorio y a posteriori se pasa a una retención del 2%, tienen los datos en el informe, y se realiza a las entidades locales, porque evidentemente esto no sirve para la comunidad autónoma, porque la propia comunidad autónoma no se va a retener a sí mismo, es un absurdo. En materia informática, destacarles, se los he hablado más, tenemos una vocación, que es, en la medida de lo posible, que nos podamos sumar a proyectos comunes con otros órganos de control o con el Tribunal de Cuentas. Nos sumamos, tenemos tres elementos actualmente muy potentes: la plataforma local, empezó a desarrollarse desde el año 2007
la actual versión es de 2014 y este año renovamos el convenio. Estamos hablando de un coste 2025 de unos 20.000 euros, 21.000 euros algo, mucho más barato indudablemente que si tenemos nosotros funcionando un programa desarrollado por nosotros y para uso específico nuestro. Aparte que aporta muchísimas ventajas, no solo para la rendición y el examen por parte nuestra de aquellas cosas que tenemos que fiscalizar, sino de rendición completa por parte de las entidades locales que rinden al mismo tiempo al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia de Cuentas. Y después los otros dos programas son el Fiscalice, que es un programa de fiscalización, de gestión de fiscalizaciones, está en común con la totalidad de los órganos de control y el Tribunal de Cuentas, y está plenamente implantado a partir de todas las fiscalizaciones que empiecen el 1 de enero del año 25. Ha tenido 3 años de desarrollo y se va a incorporar el seguimiento de recomendaciones en los desarrollos de este año. Estamos hablando en este caso de unos 9.600 euros anuales, y el otro es el Fiscones, que es para está todavía no está implantado, pero tiene un coste de 5.000 euros y sería para la fiscalización y rendición de contratos. Sí destacarles un tema, y con eso acabo toco un tema de personal finalmente, pero en materia de inteligencia artificial, que bueno, es un tema que de alguna manera está de moda, aunque en principio yo creo que la mayor parte de las administraciones públicas están en una especie de balbuceo infantil todavía. Nosotros estamos integrados en una comisión con el Tribunal de Cuentas y el resto de los OCE en materia de ver qué podemos hacer con la inteligencia artificial. Ya les he comentado en anteriores comparecencias que contamos con un auditor informático incorporado en el año 2024. Se incorpora un segundo auditor informático en 15-20 días y bueno, pretendemos trabajar específicamente en la materia de inteligencia artificial. Hemos comprado un programa específico para poderle meter datos de alimentos y que esos datos no estén por ahí para generar de todos, por materia clara de protección de datos. Y por otra parte estamos preparando un repositorio sobre el cual en principio operará la futura inteligencia artificial que monte la audiencia, pero es básico tener todos los datos con un determinado orden y metidos en un solo repositorio, pero insisto que todavía podemos hablar de balbuceo. En materia de personal... Concluye ya, señor Pacheco. Únicamente comento este tema porque creo que es importante. Nosotros tenemos en la actualidad, perdón que cojo el dato. En la actualidad, vacantes en Grupo A, que son básicamente donde se nos concentran las vacantes de la audiencia, tenemos 8 vacantes. Pero de las 8 vacantes de Grupo A, el problema es que tenemos 7 de personas personas que ocupan cargos fuera de la Audiencia de Cuentas, que implica que tienen reserva de plaza. O sea, de las 8, 7 no podemos sacarlas a oposición, con lo cual es un problema complicado. Tenemos 2 funcionarios que son consejeros de la Audiencia, tenemos 2 funcionarios que son directores generales en la Consejería de Hacienda, tenemos 2 personas en el Parlamento de Canarias, y tampoco voy a estarle quitando cosas al Parlamento de Canarias porque después se meten conmigo, y después tenemos un gerente en la Universidad de Las Palmas que se ha cesado en estos días, pero esa es la situación a 31 de diciembre de 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Continuamos con el orden del día. Punto número 1, informe de audiencia de cuenta. 1.1, de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2023. Para su presentación tiene un turno de 7 minutos el señor Pacheco. Bueno, esto es un informe aprobado el 26 de diciembre del 24 y se mandó al Parlamento al día siguiente. Por lo general va acompaña el informe de la Audiencia de Cuentas un poco a tratarse por la temática. Pero es un informe que de alguna manera ya es bastante sencillo y conciso,
más que nada pero deriva de una obligación legal, con lo cual hay que hacerlo, pero es una obligación legal posiblemente nacida en unos años en los cuales su cuantía, su cantidad y la cualificación de los fondos hacía más necesaria esa obligatoriedad. Hoy en día quizás lo ha perdido, pero bueno, la obligación legal sigue existiendo. La obligación legal está en la Ley 22 del año 21, que es la reguladora de los fondos, que obliga a la presentación de un informe del uso de los fondos tanto a las Cortes Generales como a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas a través de los informes del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo. Y la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas también insiste en lo mismo. Son un recurso de financiación afectada, o sea, con una finalidad determinada y de la cual hay que rendir cuentas para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y cumplir el principio de solidaridad. Anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado indica cuáles son las comunidades beneficiarias de los fondos. Es un fondo que se compone de dos partes, un 75% de la base de cálculo destinado a gastos de inversión y un fondo complementario del 25% que permite tanto inversión como gastos de funcionamiento de puesta en marcha hasta un máximo de 2 años. La base de cálculo es un cálculo sobre las inversiones globales que tiene en materia civil que tienen los presupuestos generales y hemos buscado verificar la ejecución de los proyectos del Fondo de Compensación que se han contabilizado adecuadamente, que se han tenido un reflejo en las cuentas anuales de la comunidad autónoma de conformidad con los principios contables públicos y verificar que las actuaciones de los gestores del fondo en lo que se refiere a la naturaleza de los gastos y las modificaciones de los proyectos aprobados se ha llevado a cabo de acuerdo con la normativa. La metodología es una revisión formal y analítica de todos los derechos reconocidos con cargo a los programas presupuestarios del fondo. Afecta al año 23, aunque en algunos casos, tanto por los remanentes que se arrastran de los ejercicios anteriores como los remanentes que se dejan para los ejercicios futuros, hay que ir hacia detrás y hacia adelante en esa anualidad. No hay ningún tipo de limitación al alcance. Si hay una alegación al fondo relativo a una conclusión, a la conclusión número 2 de este informe, pero que previamente el año pasado también figuraba en conclusión y en recomendación y había sido aceptada por la Dirección General de Presupuestos, pero que nuevamente ahora lo han vuelto a objetar. Es sobre la presupuestación, que es un tema que comentaré a posteriori. Las asignaciones son 432 millones, es el montante global, de los cuales a Canarias le corresponden, perdón que me he perdido, porcentualmente se asigna a Canarias el 14,59% del FSI, teniendo solo por delante a Andalucía, que tiene el 37%. Si comparamos con el 2012, el total del FSI fue 671 millones y Canarias asumió 78 millones de aquel entonces, el 11,7%. La dotación sigue inalterable desde 2014 en 324,3 millones y Canarias ha alcanzado en 2023 el mayor porcentaje de participación con un 14,59% y aumentando el 7,40% sobre el año anterior. Esta misma ley contempla la distribución para Canarias con 62,1 millones y unos remanentes existentes a 31 de diciembre del 22 que ascendieron a 3,6 millones. Por lo tanto, ascendió el fondo a 65,7 millones. El montante global ha bajado un 30%, mientras que a Canarias solo lo ha bajado un 21%. El reparto de áreas también figura en el informe, no voy a entrar. Viene delimitado por una serie de materias que fija la Administración del Estado, en donde es susceptible de inversión, y después la distribución la realiza el Gobierno de Canarias en el Comité de Inversiones, junto con la Administración del Estado, y da la conformidad. Las principales dotaciones van a sanidad, turismo, cultura y deporte. El destino de los recursos se efectuará de común acuerdo con la Administración del Estado y se realizan una serie de órdenes en las cuales se fijan también los proyectos, tanto como las modificaciones que se hacen a posterior.
Se incorporan unos remanentes a 31 de diciembre del 22 que se incorporan en el ejercicio. Concretamente, en este caso, los remanentes son del año 20 y del año 22 y ascendieron a 3,6 millones. La alegación que antes les comentaba, se observan diferencias en la consignación del presupuesto del fondo de ingresos por parte de la comunidad autónoma respecto a las asignaciones estatales. O sea, hay una diferencia de cifras. Así, en el presupuesto de la comunidad autónoma figuran 43,4 millones, siendo la asignación estatal aprobada 46,6 millones. Y en el fondo complementario se consignan 14,4 millones frente a los 15,3 que fija el presupuesto estatal. Tales cifras permanecen fijas desde el año 21, con lo cual de alguna manera no tienen un seguimiento ni una adaptación a la realidad. Los remanentes también ocurre algo similar, y es un poco lo que se cuestionaba, en este caso figura en una conclusión y en una recomendación, y que también se ha realizado, se ha comentado respecto al año anterior. Las modificaciones de crédito, ampliaciones de crédito a la baja han sido 3, generaciones han sido 2 y las transferencias han sido un total de 22. El conjunto de ellas suman 27, frente al año pasado y el anterior, que fueron 80 y algo, o sea que en aspecto de presupuestación se ha mejorado bastante. Sí es destacable la ejecución del fondo, calculando el grado de ejecución por cada programa de inversión, se obtiene que para el ejercicio 23 un grado de ejecución global del 99,5%, un 99,91% si no se consideran los remanentes del ejercicio, que en todo caso tuvieron una alta ejecución del 92,3%. Los remanentes, pues bueno, han quedado como remanentes precisamente por algún problema, con lo cual, por eso tiene un pelín de ejecución inferior. En todo caso, tradicionalmente las cifras de ejecución del fondo son altas, excepto el año 2019, que tuvieron un bajón 81,1, el resto de los años, el 2018 fue el 96,6, el 21 es 99,16, el 22 93,88 y este año indudablemente se ha alcanzado el récord. El total de obligaciones ascendió a 65,4 millones, siendo la recaudación neta de un total de 40,5 millones que se corresponden con la primera y segunda certificación. Estos otros años había dado problemas porque las cifras que daba la Intervención General del Estado eran diferentes también a las de la comunidad autónoma, pero básicamente es que la comunidad autónoma puede pagar hasta el 15 de enero, puede certificar hasta el 15 de enero, en este caso sería de 2025, perdón, de 2024. Vaya concluyendo, señor Pacheco. Y el cierre por parte de la Administración del Estado es a 31 de diciembre, con lo cual siempre se producían. En este caso son las dos certificaciones. Las dos certificaciones figuran pagadas, con lo cual no existe esta distorsión. La opinión es favorable, se ha contabilizado adecuadamente, ha tenido un fiel reflejo en las cuentas anuales de la comunidad autónoma, de acuerdo con los principios contables, y las actuaciones realizadas por los gestores en lo que se refiere a la naturaleza de los gastos y las modificaciones se ha llevado a cabo de acuerdo con la normativa. Solo existió una recomendación, que es la presupuestación de los remanentes del FSI de ejercicios anteriores. En el caso de la contabilización del presupuesto inicial de la CAC, deberá realizarse bajo el principio de prudencia y no reflejar cuantías superiores, como ha sucedido este año. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Turno de los grupos. El grupo mixto, señora, tiene la palabra por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor Pacheco. Nos encontramos ante una fiscalización cuyos resultados creo que son bastante positivos en este caso para la administración fiscalizada, algo que no suele ser habitual, dada la propia naturaleza de la labor que ha desarrollado la Audiencia de Cuentas. Tenemos un grado de ejecución de un 99,5% de las asignaciones globales, que es casi del 100% si no se computan los remanentes del ejercicio. Es, como dice el propio informe, una óptima gestión de los importes asignados. De manera que poco más podemos decir aquí, sobre todo cuando las cantidades transferidas a Canarias han sido las mismas que en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que los presupuestos generales del Estado están prorrogados. Bueno, podemos añadir que es verdad que se ha mejorado la ejecución con respecto al ejercicio 22, que es del año del que parten esos presupuestos, cuando la ejecución también podemos decir que fue aceptable, pero ligeramente inferior, un 94,8% del global. De modo que creo que nos tenemos que felicitar por esta gestión y también confiar en que los proyectos seleccionados para ser financiados puedan contribuir efectivamente a los fines que precisamente
fueron los que motivaron la creación de este fondo, que es la creación de riqueza y la redistribución entre los territorios que la reciben. Y sin perjuicio de que en el marco de esta comisión no es el idóneo a lo mejor para hablar de esto, sí es cierto que tenemos que empezar a hablar de cómo este fondo de compensación interterritorial ahora mismo también no para de estar en entredicho y cómo Canarias probablemente sufra ante el resto de comunidades, y ya lo hemos visto con desgracias como la migratoria, donde somos el último de la cola, y con esta cuestión probablemente, si no sabemos jugar nuestras cartas, saldremos mal parados. Por lo tanto, es importante no solo la labor fiscalizadora que con buen criterio hace la Audiencia de Cuentas y que encima respalda la buena ejecución de Canarias de estos fondos, sino que también tenemos que proseguir luchando porque esta asignación no merme. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Costa. Agrupación Socialista Gomera, doña Melo Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, y también pues dar la bienvenida una vez más al señor Pacheco. El informe de la Audiencia de Cuentas refleja, como usted bien ha dicho, que en el ejercicio del año 2023 Canarias recibió una asignación total de 62,12 millones de euros del Fondo de Compensación Interterritorial, a los que se sumaron remanentes de ejercicios anteriores, lo que hizo que por fin se alcanzase una cifra a ejecutar cercana a los 65,7 millones de euros. Nosotros valoramos positivamente este incremento si lo comparamos con el ejercicio 2021 y 2022, en los que les recuerdo que recibimos algo más de 57 millones. Sin embargo, esos 65,7 millones sigue siendo una cifra claramente insuficiente si la comparamos con lo que percibíamos antes de la anterior crisis económica. Yo les quiero recordar que en el año 2009 y 2010 Canarias superaba los 100 millones de euros de asignación por este fondo. Hoy, 15 años después, estamos muy por debajo, estamos por debajo del 65% de aquella cuantía. Y esto resulta incomprensible porque la realidad es que la situación social y económica de Canarias no ha mejorado proporcionalmente durante este mismo periodo. Seguimos encabezando tasas de paro, tasas de pobreza, dependencia y también un gran envejecimiento. Si el Fondo de Compensación Interterritorial tiene como objetivo corregir desequilibrios estructurales entre territorios, es evidente que su diseño actual no responde ni a criterios de equidad ni a indicadores sociales objetivos. Aunque también reconocemos que el factor corrector por insularidad se aplica, es cierto, no podemos obviar que su efecto real sobre el reparto es limitado. Y eso creo que tenemos que subrayarlo y decirlo claramente. El Fondo de Compensación Interterritorial no puede ser o no debería de seguir siendo objeto de discrecionalidad política. Debe ser un verdadero mecanismo de compensación territorial que esté basado en criterios transparentes, en criterios medibles y también en criterios solidarios. Dicho esto, señorías, también ponemos en valor un dato muy relevante de este informe, que también lo ha dicho usted en su intervención, y es el grado de ejecución. Evidentemente, se ha alcanzado una muy buena cifra con respecto al grado de ejecución, ya que se alcanzó el 99,9%. Y es verdad que este no es un detalle menor, porque también si queremos exigir más recursos al Estado, pues también Canarias tiene que demostrar que somos capaces de ejecutar los fondos que recibimos. En resumen, señorías, el informe pone sobre la mesa luces y sombras, una gestión eficaz del fondo asignado, por supuesto, pero una asignación que sigue siendo injusta e insuficiente. Y si queremos realmente avanzar hacia una financiación autonómica más justa, el Fondo de Compensación Interterritorial debe dejar de ser un apéndice discrecional del sistema y convertirse realmente en una herramienta central de justicia territorial, que es lo que por lo que Canarias debería de pelear e insistir una y otra vez al Estado español. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Nieto, tiene la palabra. Buenos días, presidente. Buenos días, señor Pacheco. Empezamos este informe con unas cuantas buenas noticias que, aunque sean tangenciales, me gustaría ponerlas sobre la mesa. En primer lugar, estamos hablando del FCI del año 23, muy cercano en el tiempo. Todas las auditorías que estén cercanas en el tiempo facilita el trabajo de seguimiento de esta comisión, etcétera, por lo cual que haya sido del año 23 es muy buena noticia que nos permite estar más cercano a los hechos. Le acumularía una segunda cosa que me ha sorprendido muy positivamente, y es que se aprobó el día 26 de diciembre.
he mirado ahora mismo el calendario, fue un jueves. Eso es un buen ejemplo para todo el mundo que el 26 de diciembre y el 25 se puede trabajar bien, y es una lucha, un ejemplo para... Se está hablando mucho de abstencionismo dentro de la Administración. Bueno, pues quiero señalar esta buena noticia, este 26 de diciembre como fecha de aprobación. También tangencialmente, aunque ya lo han dicho los intervinientes anteriores, recordar que el FCI es un instrumento de desarrollo regional, lo pone aquí en la página 4, para corregir desequilibrios económicos interterritoriales, hacer efectivo el principio de solidaridad, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Como ya han señalado anteriormente, desde Vox tenemos dudas de que con este porcentaje, que es, no cabe la duda, que es un porcentaje, un 14%, es alto, pero no parece que se esté corrigiendo el hecho de la insularidad. No hay más que comparar con lo que ha recibido, que usted ha señalado aquí verbalmente, Andalucía, para decir, bueno, quizás Canarias no está siendo tratada el hecho insular como debería ser. Por otra parte, ha mencionado en varios momentos la Administración General, en general, valga la redundancia. Yo le quería preguntar exactamente qué persona, qué funcionario es al final, qué persona es la que se encarga de firmar estos convenios y su importe, porque nos sospechamos que al final es la ministra de Hacienda. Si nos podía confirmar este extremo para saber quién es el que autoriza esto. La Administración del Estado en general no actúa, se actúa a personas concretas. Y señalar que quizás uno de los focos del problema puede estar en cómo se efectúa el acuerdo. Se efectúa, la página 9 de su informe lo dice clarísimamente, como un acuerdo entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, en el Comité de Inversiones Públicas. Reclamamos desde Vox, es la tercera vez que lo decimos en esta audiencia de cuentas, que la Administración del Estado, a través del interlocutor que sea en cada momento, debe tratar esto en común con todas las comunidades autónomas, no de manera individualizada en habitaciones cerradas y cogiendo cada comunidad por libre para negociar con ellos. Esto debe ser una negociación donde deben intervenir todos. Y, por último, ya acabo señalar que efectivamente es muy buena noticia y demuestra que sí se puede ejecutar el 99,5% del presupuesto. Ayer en el plenario se debatió sobre la falta de ejecución presupuestaria y esto demuestra que sí es posible y solo la negligencia es la que lleva a no ejecutar el 100% del presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nieto. Por el Grupo Nueva Canarias, Bloque Analista, señora González, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señoría, señor presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, buenos días a todos y a todas. Decir que este es un informe del Fondo de Compensación. Yo creo que el que refleja los mejores resultados de los, por lo menos desde el 2010 o desde el 2011 del Fondo de Compensación, una altísima ejecución presupuestaria del mismo, con lo cual una muy buena gestión, un leve incremento del presupuesto con respecto al año anterior, pero coincido con lo que decía la señora Mendoza, que desde luego habría que demandar un rediseño de este fondo, porque realmente se ha quedado anclado en unos momentos donde desde luego no responden, por lo menos entiendo que de ninguna comunidad, pero por supuesto no de la Canaria. Pero y en cualquier caso, dicho esto, yo reitero lo que vengo diciendo, pues no sé, hace 7 u 8 años, y es que este informe de fiscalización hay que hacerlo porque lo dice la ley, es obvio, pero que la ley se puede cambiar y que cuando el Fondo de Compensación tenía un peso en el presupuesto de la comunidad autónoma, pues tenía su razón de ser. Pero cuando ese peso en la actualidad y desde hace ya muchos años no supera medio punto, no tiene sentido tener una fiscalización exclusiva para este fondo. Le reitero, obviamente hay que hacerlo porque así lo pone la ley, pero las leyes se pueden y están para cambiarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Morales. Gracias, presidente, y buenos días, señor Pacheco.
En este ejercicio de fiscalización, que tiene como finalidad principal evaluar la regularidad en la ejecución de los proyectos financiados con estos fondos de compensación interterritorial y verificar que los gestores de los mismos han actuado conforme a normativa, por supuesto, volver a destacar la línea continuista respecto al elevadísimo grado de cumplimiento y de ejecución de los mismos, ¿no? Con ese casi 100%, 99,5% que también refirieron quienes me precedieron en la palabra respecto a la óptima gestión de dichos fondos, ¿no? Una distribución de fondos realizada entre 13 programas o áreas, entre los que yo personalmente destacaría aquellos relativos al medio ambiente, a las aguas y al saneamiento y a la vivienda. Y los destaco no tanto por las cuantías económicas que representan los mismos, pero sí desde el punto de vista de las demandas sociales que actualmente están en vía en nuestro archipiélago, ¿no? Recordemos que estos fondos de compensación interterritorial son un instrumento clave para el desarrollo regional, diseñados, como también decía la señora Mendoza, para corregir esos desequilibrios económicos entre territorios, entre comunidades autónomas y promover el principio de solidaridad, pero también destacar, como los compañeros y las compañeras, lo ínfimo de su representación, un 0,3% de media entre todas las comunidades autónomas respecto a sus presupuestos, y en el caso de Canarias, como también decía la compañera de Nueva Canarias, un 0,5%, ¿no?, sobre un total de 11.678 millones de euros de presupuesto de la comunidad autónoma. No olvidemos que estos fondos, en el año 2008, en toda España, alcanzaban los 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros, y que a partir de la crisis financiera de aquel momento se han estancado en unos continuos 432 millones a repartir conforme a los criterios que ustedes señalan en su informe de fiscalización. Y veremos en qué queda, porque por un lado tenemos la dicotomía de lo expresado por el presidente Sánchez hace 6 meses, en septiembre, cuando manifestó lo de que nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española a través de la aprobación de unos presupuestos que sean muy sociales, muy ambiciosos y que expandan la inversión pública, pero por otro lado nos encontramos que estamos todas las comunidades autónomas pendientes de esa posible financiación singular para Cataluña que podrían llevar estos fondos de compensación interterritorial a lo ínfimo o a la nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Morales. Por el Grupo Nacionalista Canario, señor Barragán, tiene la palabra. Señora Lorenzo, por señora Lorenzo, perdone. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pacheco. En el informe que nos atañe en el día de hoy hemos visto que, que esos fondos efectivamente han sido contabilizados de forma correcta y que han sido destinados también a los proyectos previstos, cumpliendo así con la normativa vigente. Señalar que, también en este informe relativo al año 2023 se contó con una financiación como consecuencia del remanente proveniente del presupuesto que no se ejecutó en 2022, usted decía que aproximadamente sobre unos 4 millones, y que se incorporaron a esas mismas cantidades que se habían venido recibiendo por la comunidad autónoma y que han permanecido invariables efectivamente desde hace 10 años. Hecho que no sabemos si es porque realmente Canarias representa ese porcentaje que se le está asignando o porque directamente no se ha revisado. Aparte de que también se destina en el presupuesto la misma cantidad debido a que se trabaja con un presupuesto general del Estado prorrogado desde ya hace un par de años, lo cual es una herramienta que podría resultar bastante útil, pero que conforme a la situación que estamos teniendo, deja de ser lo útil que, permítame la redundancia, pudiera ser. También es importante subrayar el alto porcentaje de ejecución de estos fondos para ese año. Recordemos que fue un año en que se produjo cambio de gobierno, lo que demuestra la capacidad de la comunidad autónoma también para poner en marcha proyectos necesarios para el desarrollo de esta tierra. Y, sin embargo, más allá de los datos técnicos que analizamos en este informe en el día de hoy, señorías, les pido que por favor leamos entre líneas. Y no podemos dejar de insistir en las desigualdades estructurales que sigue sufriendo Canarias. Recordemos que este Fondo de Compensación Interterritorial tiene como objetivo corregir los desequilibrios económicos entre territorios. Y en el caso de Canarias, las particularidades
derivadas de la insularidad y de la doble insularidad en algunos casos siguen siendo una realidad, y consideramos pues desde nuestro grupo, desde el Grupo Nacionalista, que son cuestiones a las que se les debe de prestar una especial atención. Algo trascendental para nosotros es garantizar pues por ejemplo, esa conectividad entre islas y fuera de estas. Y es por lo que consideramos, y nos alegra saber que coincidimos con la mayoría de grupos aquí presentes en el día de hoy, deberían de revisarse esos criterios de compensación en atención a las propias particularidades que representan nuestras islas y nuestro archipiélago. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lorenzo. Por el Grupo Socialista, señor Hernández Cerezo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor Pacheco, a esta comisión y muchas gracias por su exposición. Como ya se ha expuesto, este informe estaba incluido en el programa de actuaciones de la audiencia en el 2024 y además, como usted ha precisado, es un imperativo de la propia ley 22/2001, reguladora del fondo, que en su artículo 10 prescribe el control parlamentario de su ejecución. Se trata, como han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, de un fondo que no tiene otro objetivo que, por un lado, corregir esos desequilibrios económicos entre los diferentes territorios del Estado y, por otro, hacer efectivo el principio de solidaridad consagrado en nuestra Constitución. De hecho, hay que recordar, como bien exponía, que solamente resultan beneficiarias, junto con Canarias, otras 9 comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y me sorprende que algunos intenten, como siempre, señalar al Gobierno que más recursos ha destinado precisamente a las comunidades autónomas. No creo yo que el problema de Canarias sea precisamente la dotación de este fondo, sino el problema de gestión que, como bien señalaba algún diputado, ha demostrado el Gobierno de Canarias en la ejecución presupuestaria. Es cierto que en los últimos años se ha puesto en cuestión la reducida cuantía global del fondo, 432 millones estancados desde el año 2014. Canarias ha experimentado un ligero incremento en esta anualidad, 4,3 millones de euros más, superando o alcanzando los 62 millones de euros. Desde el 2013, Canarias no superaba la barrera de los 60 millones en la dotación de este fondo y, por tanto, continúa siendo la segunda comunidad autónoma perceptora de este fondo. Sin duda, la cantidad sigue resultando insuficiente para dar cumplimiento a los objetivos que dieron origen al fondo de compensación, pero tampoco este fondo va a ser la solución a los problemas estructurales que tiene Canarias y que alguno de los intervinientes ha mencionado. Bueno, como se ha expuesto, las islas dispusieron en torno a 65,7, incorporando los remanentes. Quiero destacar también la notable reducción de los expedientes de modificación de créditos llevados a cabo. Se llevaron a cabo 27 frente a los 81 expedientes de modificación realizados en el ejercicio anterior, lo que sin duda denota una mejora en la gestión y lo que se ha traducido en un muy buen grado de ejecución. También quiero poner el énfasis en que hay un remanente reducido que se incorpora en el 24. Una parte todavía se sigue arrastrando del año 2020, en torno a 126.000 euros en el programa de justicia. Y para acabar, sí quiero, si puede usted desarrollar o explicarnos un poco mejor la recomendación de la audiencia, porque nos sorprende que hayan pasado de recomendar que la presupuestación de los remanentes de ejercicios anteriores, en caso de su contabilización en el presupuesto inicial de la comunidad autónoma, se realice bajo el principio de prudencia, eso lo decían en el informe del 22, a recomendar ahora en este del 23, recomendar no realizar la presupuestación de los remanentes del Fondo de Compensación Interterritorial de ejercicios anteriores. Y además esta recomendación también la hacen basada en el principio de prudencia. Hay un ligero matiz, pero bueno, no deja de ser llamativo, al menos para este grupo, y por si pudiera desarrollar un poco más esta cuestión. Por lo demás, como conclusión, desde el Grupo Parlamentario creemos que el Gobierno de Canarias hizo razonablemente bien los deberes en el 2023 con respecto a la ejecución de este fondo tan justo como necesario. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Pacheco, tiene la palabra por 7 minutos para contestar a los diferentes grupos parlamentarios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en principio se han vertido muchos planteamientos sobre la insuficiencia, la necesidad de reformar el fondo. Esto va a ir indudablemente asociado a la modificación del sistema de financiación de comunidades autónomas y mientras este no se produzca,
esto va a permanecer exactamente igual, más que nada porque hay muchísimos intereses comunes y porque después hay determinadas cualificaciones de la financiación que de alguna manera están duplicados y que cada uno intenta ponerlos, que indudablemente cada comunidad intenta ponerlas que de alguna manera aquellos que le benefician o que realmente no ya que le benefician, sino simplemente que demuestran que una determinada característica en una comunidad autónoma significa un mayor coste a la hora de prestar los servicios públicos. Con lo cual, insisto que esto no tiene una solución mientras no se solvente el tema de la financiación de las comunidades autónomas. El esquema del reconocimiento del hecho insular, el fondo lo concreta al 1% del montante global de los fondos. O sea, si no recuerdo mal, hablamos de 430 y algo mil millones de euros. Lo máximo que puede tener la compensación del hecho insular es el 1% de esos fondos. Con respecto al desarrollo del entorno político, indudablemente esto es la aplicación de cuánto corresponde de fondos. Recordemos que la ley del fondo, voy a recordar el artículo 2, dice que el fondo de compensación se dotará anualmente con las siguientes cuantías: una cantidad que no podrá ser inferior al 22,5% de la base de cálculo constituida por la inversión pública, tal como la define en el artículo siguiente, que el artículo siguiente, aunque no lo tengo completo, es la base de cálculo está constituida por los gastos de inversiones reales nuevas de carácter civil incluidas en los presupuestos generales del Estado. O sea que, por así decirlo, es la aplicación normal de una regla de 3. No puede dar otro tipo de resultado. El problema es más bien un problema de configuración de presupuestos o de modificación específicamente de ese artículo 3 de la ley del fondo. En cuanto a su componente político, una vez definido el montante global y una vez definido por las mismas características que de alguna manera determina el montante global y por las características que fija la ley del fondo, el montante de Canarias, lo que tienen los presupuestos generales del Estado es una lista a la cual se pueden destinar inversiones y gastos de funcionamiento del fondo. De esa lista tiene el componente político que pueda tener la ley de presupuestos del Estado. A partir de ahí, la distribución dentro de proyectos que, insisto, tienen que comprender gastos que están en esa lista, se realizan con un acuerdo por parte del Gobierno de Canarias, el que esté en ese momento, junto con la Administración del Estado, que es en un caso el ministro de Hacienda y la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. Ahí se fijan los proyectos de común acuerdo y se incorporan en la ley de presupuestos conforme a ese acuerdo que se tenga, que, bueno, por lo que yo tengo recuerdo, no genera problemas. Muchos problemas quizás los puede generar más el proceso de modificaciones, pero que tampoco los genera de manera especial, y las modificaciones están sometidas al mismo sistema. O sea, se va a ese comité, Canarias lleva unas propuestas, el Estado las contrasta, por lo general, insisto, que se aceptan sin ningún tipo de problema, o sea que de alguna manera no es posiblemente por la cuantía, también no es un lugar que debe de manera especial a una mayor conflictividad. Con respecto a la presupuestación, comenté también que había un problema previo que ha aparecido o aparecía en los informes anteriores con respecto a la certificación que emitía la Intervención General del Estado, con respecto a la certificación que emitía la Intervención General de la Comunidad Autónoma, por lo que les comenté de que la Comunidad Autónoma podía estar hasta el 15 de enero del año siguiente incorporando obligaciones de pago que no iban a aparecer en la contabilización a 31 de diciembre de la Administración del Estado.
y bueno, eso quizás ha ocasionado una cierta comodidad en la presupuestación, comodidad entre comillas, pero que no genera ningún tipo de conflictividad. O sea, estamos hablando de fondos finalistas, y fondos finalistas se tiene que gastar en lo que se tiene que gastar. O sea que esa dificultad se transforma simplemente en una modificación contable. Lo mismo pasa con los remanentes. La modificación de la recomendación de este año es porque se había presupuestado, se mantuvo una cifra de los años anteriores, del 21 en adelante, y la cifra de la Administración del Estado en remanentes, que esa sí es clara, no tiene ningún tipo de discusión, era diferente. Entonces, el motivo de la recomendación de este año va por ahí, y el motivo también de recomendaciones y conclusiones que se han metido en los años anteriores es que, oiga, si usted tiene una ley de presupuestos y usted discute en el Comité de Inversiones Públicas previamente a esa aprobación de la ley de presupuestos, discute y conoce la cuantía, ¿para qué coloca otra cuantía? Pero insisto que eso no tiene ningún tipo de incidencia a posterior, más allá del proceso de gestión que hará la Dirección General de Presupuestos de modificación de la cuantía de los proyectos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. Finalizado este punto, simplemente indicar que si no existe objeción por ninguna parte de ningún grupo parlamentario, según el artículo 197 del reglamento, los grupos parlamentarios pueden presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o su ampliación. Muchas gracias. Despedimos al señor Pacheco y a su equipo y pasamos al punto número 3 del orden del día de los informes de la Audiencia de Cuentas. Son propuestas de resolución 3.1 y 3.2. 3.1 de fiscalización de la legalidad de las subvenciones concedidas por los cabildos insulares en el ejercicio 2019. Se han admitido a trámite 7 propuestas de resolución y se propone votar una propuesta unificada en los términos y acuerdos de la mesa de comisión del 21 de abril de 2025, que se incorporará como anexo a este acta. Una única propuesta, por lo tanto ya está acordada por la mesa. Si es así, procedemos a la votación. ¿Voto a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada por unanimidad o por resentimiento. Del 3.2 de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento de Canarias el 28 de mayo de 2023. En este caso se han admitido 7 propuestas de resolución, de las cuales 2 implican el rechazo del informe, razón por la que se van a votar primero y se ordenarán las votaciones en los términos del acuerdo de la mesa de la comisión del 21 de abril de 2025. Por lo tanto, como digo, son 3 votaciones. Primera votación es la votación propuesta por la resolución del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista. Procedemos a la votación. ¿Voto a favor? Un solo voto. ¿Votos en contra? ¿Sí? ¿Abstenciones? Una. Si me da el resultado. Queda rechazada por 14 votos en contra, una abstención y 1 a favor. Segunda votación, la votación propuesta, que es de propuesta de resolución, perdón, del Grupo Parlamentario Vox. ¿Votos a favor? 1. ¿Votos en contra? Abstenciones ninguna, por lo tanto queda rechazada por 15 votos en contra, 1 a favor. Y última votación, la votación de las propuestas de resolución restantes según su orden de presentación y con la corrección acordada por la mesa respecto a la del grupo mixto. Son la del grupo parlamentario, es de formalidad, no, eso no es de contenido, sino de forma. El Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Grupo Mixto, Grupo Socialista Canario y Grupo Popular. ¿Voto a favor? Okay. ¿Votos en contra? 2.
¿Abstenciones? Pues, por lo tanto, quedan aprobadas por 15 votos a favor, 2 votos en contra, ninguna abstención. Último punto del orden del día, punto número 4 de la audiencia de cuentas. Se ha incluido en este punto del orden del día los puntos 4.1 y punto 4.2 de una serie de acuerdos plenarios remitidos por la audiencia de cuentas para su conocimiento. Y si sus señorías no tienen ningún tipo de cuestión al respecto, tratan sobre documentación remitida, a la que se refiere la instrucción de remisiones telemáticas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades y entes del sector público local de la Comunidad Autónoma de Canarias, al amparo de la Ley 9-17 del 8 de noviembre de contratos del sector público del ejercicio 2024 y la de ayuntamientos y mancomunidades que no han remitido la documentación, información a la que se refiere la instrucción reguladora de la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias de convenios y relaciones anuales de los celebrados por las entidades locales de Canarias también en el ejercicio 2024. Es para su conocimiento, si no hay ninguna intervención, pues se toma nota y se toma en conocimiento. No hay ningún punto más del orden del día, por lo tanto levantamos la sesión. Muchas gracias.